Ahí sí. Ya chiquillos, vamos a comenzar entonces a la clase de hoy. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la semana anterior, que era lo de espectrofotometría molecular UV visible. Vamos a ver ahí arribita. Vamos a detener acá para no interferir. Habíamos quedado acá en esta diapositiva, ¿cierto? Revisando lo que eran los valores de tramitancia y de absorbancia, donde teníamos límites, ¿cierto? Para usar ciertos rangos para poder realizar un análisis cuantitativo. Entonces veíamos que los valores de absorbancia, lo ideal era usarlos entre 0,5 más o menos, 0,05 hasta 1. Máximo de 1 ya no estábamos transmitiendo nada en el detector. Era muy poca la tramitancia o lo que se transmitía de la absorción. Pero si ustedes recuerdan cuando veíamos el fenómeno, ¿cierto? El fenómeno físico que estaba ocurriendo con este rayo de luz incidente, que se absorbe, ¿cierto? Y después salía el rayo de luz emergente, ¿cierto? El que aquí estaba dibujado más grueso y aquí más flaquito. Yo les dije que habían pérdidas, ¿cierto? Que no todo lo que la energía que entraba estaba saliendo. Lo que está produciendo en este sentido es la excitación de los electrones de un estado de transición basal a un estado de transición más alto, desde el punto de vista espectroscópico. Y yo les dije que habían diferentes tipos de que por qué se perdía esa energía. Y acá vemos que existen estas pérdidas ya sea por reflexión o por la dispersión que ocurre dentro de la misma muestra. Acá en este caso tenemos el dibujo de o en esta figura, de una cubeta, de una celda, ¿cierto? Una celda de vidrio típica que se utiliza para estas mediciones en el espectrofotómetro. Y vemos que cuando el rayo de luz incide sobre la muestra, ¿cierto? Para poder excitar las moléculas y poder obtener el espectro de absorción, hay ciertos tipos de pérdidas en las interfaces, en la interfase entre el vidrio y la solución. Ya, entonces tenemos pérdidas por reflexión en las interfaces y por dispersión misma de la solución, ¿cierto? Llega el rayo de luz y aquí ocurre dispersión de la disolución. Por ejemplo, se dice que el 8,5% del haz de la luz amarilla que incide la disolución se pierde por reflexión cuando estamos utilizando una celda de vidrio. Es como un dato. Entonces hay cierto porcentaje de la energía que está incidiendo, ¿cierto? Que se pierde. Como en todo tipo cuando uno trabaja con energía. Bueno, y esas pérdidas tienen que ver, ¿cierto? Por las interfaces entre el vidrio-aire o vidrio-solución, ¿cierto? Solución-vidrio, se van intercambiando. Es importante que lo tengan claro. Ahora vamos a entrar en la parte ya cuantitativa, ¿cierto? De cómo utilizar. Hablábamos que es energía, ¿cierto? Que se puede cuantificar la energía de la absorción. También está la energía de emisión, pero nosotros nos vamos a centrar en la absorción molecular, ¿cierto? Se puede cuantificar y es directamente proporcional a la cantidad o a la concentración, ¿cierto? De la muestra que esté absorbiendo esa radiación. En ese sentido, entramos a la ley de Beer, donde vemos una relación lineal de aquí entre la absorbancia y la concentración. Por eso es importante tener los rangos establecidos o tener los criterios, ¿cierto? Para poder decir si estamos en un rango de absorbancia adecuado para poder hacer nuestra medición cuantitativa. Porque a mayor concentración voy a tener mayor absorbancia. Si la solución está muy concentrada, yo voy a tener una absorbancia de 3, por ejemplo. Y esa absorbancia de 3 no es una buena medición. ¿Por qué? Porque la tramitancia es muy cercana a 0. Entonces, esta es la relación proporcional, ¿cierto? Directamente proporcional, que es la que tenemos que tener en cuenta y no olvidar más, ¿cierto? Que es la ley de Beer, donde se cuantifica la respuesta, en este caso la señal, que está medida en absorbancia, con la concentración.
tenemos B, que es el camino óptico, ¿cierto? Que atraviesa la muestra, ¿cierto? Viene el rayo de luz, y esto es B, el ancho de la cubeta. Este es el camino que tiene que atravesar el rayo de luz para poder salir. Entonces esto está expresado en centímetros. Tenemos diferentes anchos de cubetas. La que yo le mostré en la clase anterior es de 1 centímetro, pero hay otras que son de 1 milímetro de ancho. Entonces B es el camino óptico, y epsilon es una constante de proporcionalidad que existe entre la absorbancia y la concentración. Si epsilon puede tener, o sea, tiene unidades, pero puede tener unidades de molaridad a la -1, centímetro a la -1, si es que la concentración está en molar. Acá. Entonces, si la concentración está en molar, el epsilon va a tener unidades de molar a la -1, centímetro a la -1. Si la concentración está en partes por millón, miligramos por litro, ¿cierto? Va a tener las unidades de miligramos por litro a la -1, centímetro a la -1. Cuando este epsilon o esta constante de proporcionalidad se llama absortividad. Si la unidad está en molar, se llama absortividad molar. Si está en otra unidad de concentración, la concentración se llama absortividad. ¿Ya? La absorbancia, como les decía, es adimensional, no tiene unidades. A veces se le llama unidades de absorbancia, pero no tiene unidades. Entonces, bueno, esta es con la ley que vamos a trabajar y con lo que vamos a hacer nuestras unidades o mediciones cuantitativas. Ahora, la absortividad molar, el epsilon, o absortividad como tal, ¿cierto? Va a ser característico de la sustancia y nos va a entregar la información de cuánta luz se absorbe a una longitud de onda en particular. O sea, ese parámetro o esa constante proporcionalidad, epsilon, que es esta letra griega de acá, esta, es medida, ¿cierto?, a una longitud de onda máxima, en este caso. ¿Ya? La longitud de onda en particular. No es en el barrido espectral. ¿Ya? Es una longitud de onda máxima que nos va a decir cuánta luz está absorbiendo a esa longitud de onda. La sustancia. Es característica para cada una de las sustancias. Están tabuladas en los libros para las sustancias orgánicas o algunos iones metálicos. Sin embargo, igual es recomendable calcularla cada vez que uno hace una medición. Y lo vamos a ver ahora. Bueno, el epsilon, ¿cierto?, de una especie en el punto máximo de absorción, o sea, la longitud de onda máxima, va a ser característico, como les decía, de esa especie. La absortividad molar máxima de muchos compuestos orgánicos va desde 10 hasta unos 10.000. Molar a la -1, centímetro a la -1. Los complejos metálicos de transición tienen valores más altos, que van desde los 10.000 hasta los 50.000 aproximadamente. ¿Y eso qué me demuestra? Que tienen mayor absorción, o sea, se está dejando pasar más luz, se absorbe mayor cantidad de luz para los compuestos inorgánicos, como los complejos metálicos, que los orgánicos. Por eso sus epsilon son más grandes. Acá. Bueno, para análisis cuantitativo, como les comentaba, se aconseja que este parámetro tenga un valor alto, pues proporciona una mayor sensibilidad analítica. O sea, mientras más alto es el valor de epsilon, menor cantidad de muestras yo puedo determinar. Por eso hablamos que tiene mayor sensibilidad. Ahora, acá vamos a ver un espectro de absorción, que sabemos que el espectro de absorción es la gráfica que muestra cómo la absorbancia varía con la longitud de onda. O también ahora que vemos que es proporcional la absorbancia con el epsilon, vemos cómo también el epsilon varía con la longitud de onda. Entonces acá tenemos, por una columna tenemos los compuestos orgánicos, ¿cierto? Los epsilon o las absortividades molares y las absortividades molares de compuestos inorgánicos. Vemos diferentes absorciones. Por ejemplo, acá el beta-caroteno tiene una longitud de onda máxima a los 450 más o menos nanómetros. Esto está en barrido de longitud de onda. Entonces aquí es donde se calcula el epsilon en este punto máximo. Lo mismo para cafeína. La cafeína aquí presenta una absorción en el rango de los 270 nanómetros. La cafeína, la aspirina también. Son compuestos orgánicos. ¿Y por qué vemos estos compuestos orgánicos en el rango ultravioleta? Porque tengo grupos cromóforos en la estructura.
Entonces tengo dobles enlaces, tenemos enlace conjugados, ¿cierto? Se le llama a las moléculas cuando tienen dobles enlaces conjugados. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo, o sea, o tenemos una nube electrónica de donde el electrón puede saltar desde el estado basal, el pi al pi asterisco, ¿cierto? Al estado excitado. La acetona también acá presenta la acetona como disolvente, es muy buen disolvente de compuestos orgánicos. Sin embargo, presenta una banda de absorción ancha, alrededor entre los 270 nanómetros como máximo. Por ejemplo, si ustedes podrían pensar y decir, yo quiero disolver la aspirina en acetona, va a ser un muy buen disolvente orgánico para poder disolver este compuesto, pero yo voy a tener dudas, ¿cierto?, cuando vea mi espectro de la aspirina. ¿Por qué? Porque mi máximo de la aspirina está en los 280 nanómetros y el máximo de la acetona bordea los 270 nanómetros. Entonces no voy a saber si estoy cuantificando aspirina o voy a estar cuantificando acetona. Entonces esto que le estoy comentando es muy importante porque el medio en el que se hace la medición o la determinación tiene su papel, juega un rol. Y en ese sentido es importante tomar el disolvente adecuado y que no me interfiera la lectura de mi muestra. O de cafeína, por ejemplo. Seguro la cafeína se disuelve muy bien en la acetona. Pero si quiero hacer una medición en el rango del ultravioleta, no me va a servir. Ahora, la acetona me puede servir para leer o para tener una lectura, ¿cierto?, de compuestos inorgánicos o que me absorban más allá de los 300 nanómetros. Como por ejemplo, aquí tenemos compuestos inorgánicos. ¿Se fijan? No tengo interferencia no tengo máximos acá, alrededor de los 250, 270 nanómetros. Todos estos, los complejos inorgánicos, son del rango visible, de 400 hacia arriba. Entonces sí se pueden ver y se pueden cuantificar. ¿Alguna consulta? Profe, ¿No? Ya, sigamos profe, ¿se entonces. escucha? Sí, bajito pero Eh, sí. a- es el número que aparece en el eje Y, a qué se representaría? ¿Esto El de de acá? abajo de ¿El de abajo? la... No, el otro. Ah, el LGI acá. Absortividad molar. Ah, Sí, ya, perdón. acá Lo había también. confundido. Son las absortividades molares. Que en este caso están graficadas absortividades molares de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Por Ah, eso ya, tienen estos valores entendí. tan altos y no de absorbancia. Bueno, Bueno, profe. ya, sigamos avanzando entonces. Bueno, dentro de la aplicación en la ley de Witt, como comentábamos recién, se puede calcular el épsilon o absortividad molar de las especies cuando conocemos la concentración. O sea, necesitamos saber a priori, ¿cierto?, la concentración, dónde vamos o en el rango de concentración que nos estamos moviendo. Se puede utilizar el valor medido de la absorbancia para obtener la concentración, si se tienen los valores de absortividades y longitudes de trayecto, ¿cierto? Utilizando la ley de Witt. Absorbancia es igual a epsilon por B por C. Sin embargo, la absortividad va a depender de las variables como el disolvente, donde se está realizando la medición, de la composición de la disolución y de la temperatura. ¿De qué nos referimos con la composición de la disolución? Tenemos que tomar en cuenta ciertos factores como el pH, que puede estar jugando un rol importante en esa medida. Para trabajos cuantitativos es mejor calcular la absortividad en ese momento, ¿cierto? En el momento del análisis. Por ejemplo, aquí les doy un ejercicio para que vayan soltando la mano o tengan a mano su calculadora, donde nos dice que una disolución de permanganato de potasio, las disoluciones de permanganato son estas soluciones moradas, oscuras, así intensas, son coloreadas. Entonces una disolución de 7,25 por 10 a la menos 5 molar va a tener una tramitancia del 44,1%. Si se está midiendo en una celda de 2,1 centímetros.
a una longitud de onda de 525 nanómetros. O sea, aquí está el máximo a los 525 nanómetros, está el máximo de la disolución. La longitud de onda máxima, por lo tanto, tiene una absorbancia máxima, que en este caso está registrada como porcentaje de tramitancia. Nos piden calcular la absorbancia de la disolución y luego la absortividad molar, o sea, el épsilon. Una vez que tengo la absortividad, o sea, la absorbancia, puedo calcular el épsilon. ¿Cómo calculo la absorbancia? A través de la tramitancia. Pero ojo que esto está aquí en porcentaje. Este es un ejercicio muy sencillo. Entonces la absorbancia en la disolución, tenemos que el porcentaje pasarlo a tramitancia, o sea, 0,441 es la tramitancia. Entonces menos logaritmo, la absorbancia es menos logaritmo de la tramitancia, lo coloco en la calculadora y me da que la absorbancia es 0,356. Y ahora con este valor de absorbancia aplico la ley de Biot, donde la absorbancia es epsilon por B por C. Entonces la absorbancia dividido por B, que en este caso es 2,1 centímetros, y por C, que es la concentración que me están dando, puedo calcular la absortividad molar, o sea, el épsilon. Y aquí, bueno, hay que tener cuidado solamente con colocar las unidades y tomando en cuenta las cifras significativas, por eso se coloca en notación científica. ¿Dudas acá? No, profe, sí se entiende. Ya. Ejercítenlo porque después van a encontrar en su guía de ejercicio varios ejercicios de esta forma o de este tipo, ¿cierto? Para ir soltando la mano y después ir haciendo los análisis correspondientes. Tener claro que la tramitancia aquí está dada en porcentaje, por lo tanto tienen que pasarla a tramitancia, no a porcentaje. Bueno, la ley de Beer también se puede aplicar a soluciones que contienen dos o más tipos de sustancias absorbentes, ¿ya? Entonces podemos aplicar la ley de Beer también a soluciones que tienen mezcla de componentes, siempre y cuando estos componentes no presenten interacciones entre ellos. Por lo tanto, va a resultar una absorbancia total de un sistema de componentes múltiples a una sola longitud de onda. Y esto va a ser la absorbancia, la suma de la absorbancia de todos ellos. O sea, la absorbancia total va a ser igual a la suma de la absorbancia del componente 1 más la absorbancia del componente 2 más la absorbancia del componente 3, etc. Las absorbancias son aditivas. Y como yo voy a ver un espectro mezcla, voy a ver un espectro que tiene la absorbancia, el componente 1, más otro espectro del componente 2, más otro espectro del componente 3. ¿Ya? Ahora, si desglosamos las absorbancias, a la ley de Beer tenemos epsilon por B por C del compuesto 1, más epsilon por B por C del componente 2, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces se puede aplicar esta ley de Beer a componentes que están presentes dos o más especies en una misma muestra. Entonces esto se hace a una longitud de onda y eso vemos que la absorbancia total va a ser la suma de esos componentes a una longitud de onda en específico y va a ser igual a la suma de las absorbancias de todos ellos. ¿Ya? O sea, esto nosotros si tuviésemos un espectro podríamos ver, por ejemplo, cómo se vería acá. Por ejemplo, si queremos tener níquel y cobalto presente en una muestra, vemos el espectro de níquel a los 400 y aquí el otro máximo a los 500 de cobalto, por ejemplo. ¿Ya? Si estuviesen las dos especies presentes en una misma muestra. O acá, de un compuesto orgánico, por ejemplo, la cafeína, que viene 250, 270 el máximo, baja, y después vendría el beta-caroteno subiendo, ¿cierto?, hasta presentar a los 350, 450 su máximo de absorbancia. Entonces se van sumando los espectros. ¿Ya? O sea, hay que tener en cuenta que las absorbancias son o pueden ser aditivas. Ahora, si me van a interferir, si por ejemplo vamos a sumar o vamos a ver en una misma muestra la cafeína
y el ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿cierto? Voy a ver una banda más ancha o más gruesa y no puedo dilucidar entre una y la otra, porque absorben prácticamente, el máximo de absorción está prácticamente a la misma longitud de onda. Entonces hay que tener ciertos criterios para poder hacer o trabajar en las mezclas. Entonces lo vemos así, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el espectro azul del componente 1, el espectro rojo del componente 2. Si junto estas dos disoluciones, veo la mezcla. Y se ve como esta línea o este espectro punteado. Entonces, si veo dos máximos y sé que tengo dos componentes presentes, digo, uno es de uno componente y el otro máximo es del otro componente. Aquí no hay interferencia, ¿cierto? No hay ruido entre medio de ellas, se puede visualizar bien. ¿Ya? Lo mismo acá. Aquí tengo, este es un espectro mezcla de vitaminas, B2 y la B12, ¿cierto? Si los mezclo, los junto los dos presentes en una disolución, voy a obtener algo así. Entonces, claro, las absorbancias, lo que les decía, son aditivas siempre y cuando las especies que son absorbentes no están interactuando entre ellas. O sea, no se están solapando los máximos de absorción. Bueno, como toda ley, ¿cierto? Tiene sus limitaciones y también falla en ciertas condiciones. Como sabemos que la ley de Beer nos establece que la absorbancia es proporcional a la concentración de la especie que se está absorbiendo, esta ley aplica radiación monocromática. La monocromática quiere decir que está pasando a una sola longitud de onda y funciona muy bien cuando tenemos soluciones diluidas, hasta 0,01 molar para la mayoría de las sustancias. Si estamos trabajando con concentraciones más altas, a 1 a la menos 2, la ley de Beer no vamos a ver una proporcionalidad directa entre absorbancia y concentración. Por eso es importante, ¿cierto?, tener los criterios instrumentales y saber hasta qué rango es posible tener una buena lectura. Entonces, en disoluciones concentradas, las moléculas de soluto, ¿cierto?, empiezan a interactuar unas con otras debido a la proximidad, o sea, hay muy poco disolvente y hay mucho más soluto. Entonces empiezan a ocurrir fenómenos o producir efectos. Entonces la absorción de esas moléculas, la magnitud de esa absorción va a ser de las partículas que están interactuando entre ellas. Entonces eso nos va a causar una desviación de la linealidad y por lo tanto de la absorbancia con la concentración. No vamos a poder ver ese efecto lineal. Si estamos frente a ese fenómeno de disoluciones muy concentradas, lo que hay que hacer es diluir la muestra y volver a medir. El barrido espectral, ¿cierto?, ocurre de manera rápida, o sea, en un par de segundos uno tiene su espectro de absorción. Entonces no cuesta nada diluir y realizar una nueva medición. Ahora, hay que saber y tener bien en cuenta y ser ordenados en ese sentido, tomar en cuenta el factor de dilución. Si estamos diluyendo 10 veces, después tenemos que saber de que diluí 10 veces, o sea, tomé 1 ml y lo llevé a 10, por ejemplo, y realicé la medición. Porque después uno se va haciendo el cálculo teórico hacia atrás. Entonces lo vamos a ver después en las aplicaciones. Pero es importante mencionarlo en este momento para que les haga sentido de que lo que uno está leyendo, ¿cierto? La absorbancia que uno está leyendo es de la disolución diluida, si es que estamos trabajando con ese fenómeno. Bueno, otra recomendación, ¿cierto? Cuando la ley de Beer falla, es cuando tenemos disoluciones muy diluidas y estamos frente, por ejemplo, a un ácido débil, ¿cierto? Si tenemos el ácido débil, por ejemplo, una disolución normal, así concentrada, tenemos en su mayoría el ácido, ¿cierto?, sin disociar. Pero a medida que la disolución la vamos diluyendo, o sea, vamos haciendo esa interacción mucho más débil con las moléculas que están presentes, la disociación va a aumentar. O sea, vamos a tener más especies a menos. En este caso, si tenemos un ácido monoprótico, ¿cierto?, con un protón, HA, ¿cierto?, y la vamos diluyendo, vamos a tener más probabilidad de encontrar a la especie A menos, ¿cierto?, o sea, la especie disociada,
en disoluciones diluidas. Ahora, en este caso, si el épsilon de la especie A- no es el mismo que el HA, o sea, porque podemos tener vamos a tener diferentes espectros o diferentes máximos espectrales, una correspondiente al ácido débil como tal y otro a la especie disociada, y puede que ese épsilon no sea el mismo, entonces no vamos a llevar la ley de Beer a la medida que estamos diluyendo. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado también cuando tenemos especies reactivas al pH, o que dependen, ¿cierto?, del medio del pH en el que se encuentra. ¿Consultas acá? Yo sé que a medida que vamos haciendo los ejercicios se van aclarando, pero esta parte de concepto hay que tenerla clara, ¿cierto?, cuando queremos operar o trabajar en análisis cuantitativo. Bueno, los recipientes para muestras, ¿cierto?, llevan el nombre de celdas o cubetas, ese que les mostré en la clase anterior. Deben ser transparentes en las regiones del espectro que se quiere detectar. Por ejemplo, para la región del ultravioleta tienen que ser cubetas de cuarzo o de sílice fundido, ¿cierto? Que el cuarzo es transparente en esa región del UV visible, o sea, longitudes de onda entre 200 y 350 nanómetros. También esas cubetas las de cuarzo se pueden usar en la región visible, pero no es necesario porque en el visible podemos utilizar cubetas de vidrio, el vidrio es más económico que la cubeta de cuarzo, por lo tanto se ocupa de manera innecesaria en la región del visible, pero se puede utilizar sin problema con las precauciones y el cuidado de trabajar con cubetas más caras, es eso solamente. Pero para el UV sí o sí tiene que ser cuarzo, porque el cuarzo es transparente en esa región. El vidrio no es transparente en la región del ultravioleta, el plástico tampoco. En cambio, en la región del visible sí se puede utilizar vidrio, sí podemos utilizar plástico, que son transparentes en esa longitud de onda. Bueno, las longitudes más comunes de paso óptico, ¿cierto? Para la región del UV es de 1 centímetro, que es la cubeta, ¿cierto?, que tiene ese ancho. Y la calidad de los datos espectroscópicos van a depender mucho de la forma en que se utilizan y almacenan las cubetas o las celdas. O sea, si las celdas están rayadas, por ejemplo, o están manchadas, porque a veces hay disoluciones coloreadas que las manchan, voy a tener lecturas erróneas y no es lo adecuado. Entonces, como les mostraba, ¿cierto?, la clase anterior, yo les mostré una cubeta de este tipo, plástica. Tenemos acá una cubeta de cuarzo, la Q, que es transparente por donde vienen las de luz, ¿cierto? Si las de luz vienen en ese sentido, entonces uno la parte transparente la coloca en ese sentido para que las de luz lo atraviesen. O estas de acá que son con tapa. Las de cuarzo para el ultravioleta son transparentes en 2 lados. Y otros 2 lados son de vidrio. Eso es QS, de cuarzo vidrio, silicato. ¿Pueden ser transparentes los 4 lados? Sí. Para fluorescencia, por ejemplo, necesitamos que sean cubetas transparentes en los 4 bordes, los 4 lados, porque el haz de luz pega en 90 grados. Entonces necesitamos para que ocurra después la emisión. Entonces necesitamos que sea transparente en los 4 lados, pero para absorción basta solamente con 2 lados, que es el lado en que va, como viene la dirección del rayo del haz de luz. También hay otro tipo de cubetas que son cilíndricas, con tapa, otras para hacer flujo, para medir en terreno, ¿cierto? Hay de diferentes formas, pero siempre hay que tener claro el paso óptico, ¿ya? Por ejemplo, acá esta tiene un paso óptico de 1 milímetro porque está inmersa, está dentro de la cubeta más grande, solamente por manipulación. Ahora vamos al registro de los espectros, ¿cierto? En el caso de los átomos, solo son absorbidas a unas pocas longitudes de onda, porque son pocas las transiciones posibles, y las transiciones electrónicas son las que predominan en este sentido, porque estamos hablando de una absorción molecular, o sea, una transición electrónica. Sin embargo, también tenemos, como lo vimos anteriormente, los otros niveles vibracionales y rotacionales, que se superponen, ¿cierto?, con estos niveles electrónicos, y el resultado de ello es una banda de absorción ancha, no es una línea electrónica, ¿ya?
Ahora, un espectro de absorción, ¿cierto? Va a ser el gráfico de la absorbancia versus la absortividad molar, que la acabamos de ver recientemente, el épsilon, versus la longitud de onda o la frecuencia. Obviamente se hace en longitud de onda. En el caso de átomos, o sea, de absorción atómica, se obtienen espectros de línea, porque solamente estamos viendo la transición electrónica. Y en el caso de moléculas tenemos un espectro de bandas, porque tenemos la transición electrónica, vibracional y rotacional. Acá, por ejemplo, mostramos un espectro de absorción del permanganato. Como veíamos en el ejemplo, absorbía los 525, tenía su máximo de absorción. Y vemos acá que tiene varios máximos, pero se cuantifica, ¿cierto?, la longitud de onda máxima. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la absorbancia versus la longitud de onda. Tenemos un espectro de barrido. Y vamos viendo que vamos aumentando la concentración y va aumentando la señal, va aumentando la banda. Porque la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Tenemos 5 concentraciones diferentes, están en partes por millón. 4, 8, 12, 16 y 20 partes por millón. Entonces con esto se puede graficar o se puede construir una curva de calibración de absorbancia versus concentración a 525 nanómetros, que es la longitud de onda máxima. Entonces yo sé que aquí hay varios conceptos, se están integrando varias cosas, pero hemos sido repetitivos y he ido entregándoles la información de a poco. Si hay consultas o dudas, por favor háganlas saber. Bueno, las características que deben tener los compuestos que se absorben en la región del ultravioleta visible, hablamos del concepto de cromóforo. Cromóforo quiere decir que tenemos electrones involucrados, ¿cierto?, para que ocurra una transición electrónica. Y si ocurre la transición electrónica, ocurre el fenómeno de absorción. Entonces, yo les hablaba que teníamos que tener moléculas conjugadas, de dobles enlaces, para poder tener esos electrones que están en la capa más externa de la molécula y que puedan excitarse con el fotón de energía que les está llegando. Entonces, cualquier sustancia que absorba luz visible va a ser coloreada, ¿cierto? Cuando la luz blanca, que es la luz que contiene todos los colores del espectro visible, se transmite a través de ella o se refleja desde ella. Eso es lo que vimos en la clase anterior como la teoría del color. Entonces, esto estamos hablando de la luz visible. Entonces, los compuestos que van a ser coloreados, ya sea morado, púrpura, azules, soluciones rojas, esto vamos a saber que vamos a encontrar ese máximo de absorción en el rango visible. Ahora, la sustancia que absorbe ciertas longitudes de onda de la luz blanca, nuestros ojos detectan, por lo cierto, las longitudes de onda que no se absorben, ¿ya? Porque estamos transmitiendo o reflejando a través de ella. Y como decíamos, lo que nosotros, el color observado, ¿cierto?, es el color complementario del color que se está absorbiendo. Por ejemplo, acá tenemos cromóforos que absorben en el rango del ultravioleta, por lo tanto son compuestos que no son coloreados, ¿ya? Entonces son los cromóforos orgánicos o compuestos orgánicos. Por ejemplo, el alqueno, así como lo ven ustedes como tal, presenta un doble enlace y vemos una absorción, ¿cierto?, a longitud de onda máxima de 177 nanómetros, muy cerquita del rango donde comienza el rango ultravioleta, del rango del ultravioleta vacío. Ahora, si lo conjugamos, o sea, colocamos un doble enlace, otro doble enlace, ya lo vemos una banda más definida a los 217 nanómetros. Y así podemos ir identificando qué compuestos tenemos presentes dependiendo de las longitudes de onda máxima que presenta. Acá el grupo carbonilo, que es el CO, carbono doble enlace oxígeno, presenta 2 máximos de absorción. Acá tenemos un aldehído, ¿cierto? Esta era la acetona, tenemos acá el aldehído. También presenta 2 máximos de absorción. Uno que es más grande, ¿cierto?, que la otra. Este está en el disolvente. Depende también el máximo de absorción, el disolvente que estemos utilizando.
Acá seguimos con los compuestos orgánicos, tenemos el carboxílico, ¿cierto? Ya el ácido carboxílico. También en etanol presenta un máximo de absorción, el grupo amido, el azo, los nitros, nitratos, el aromático, ¿cierto? Cuando tenemos aromáticos presentes en nuestra molécula, vamos a ver dos máximos de absorción, uno más grande, otro más débil, pero se ven a las longitudes de onda máxima. Entonces, podemos decir que nuestra molécula tiene un grupo aromático porque presenta dos máximos de absorción a los 200 nanómetros y a los 260 nanómetros, por ejemplo. Sin embargo, esta técnica o esta espectroscopía debe ser complementaria para poder dilucidar la estructura molecular de un compuesto. Porque si ustedes ven, las longitudes de onda máxima podemos tener un carboxílico que se interpone con un aromático, por ejemplo. O también podemos tener un grupo amido. Entonces se empiezan a solapar los máximos de absorción. Y en ese sentido, esta técnica no es indicativa para dilucidar estructuras, pero sí podemos tener una idea de los grupos orgánicos, ¿cierto?, que tenemos presentes. Ahora es importante el uso de los disolventes, como les decía, para poder hacer nuestra medición, y además que los disolventes en absorción molecular nos ayudan a tener nuestro blanco de reactivos. Nuestro blanco va a ser el disolvente puro, o va a ser lo que tenga, como yo he tratado la muestra, o sea, disolvente, más un buffer, puede ser un tampón, ¿cierto?, que me mantenga el pH y la disolución, y va a tener todo excepto el analito, excepto lo que yo quiera determinar. Si estamos trabajando con compuestos orgánicos, lo más común es tener nuestro blanco o nuestro disolvente solo. Por ejemplo, si mi molécula se disuelve en agua, tengo que conocer el espectro del agua, del etanol, ¿cierto?, que no me interfiera en mi medición. Ahora, si voy a trabajar con el tetracloruro de carbono, ya sé que este me va a presentar un máximo de absorción a los 260 nanómetros. Por lo tanto, mi compuesto debería absorber más allá, o sea, más lejos de los 260. Lo mismo que con la acetona, ¿cierto? Veíamos que tenía su máximo a los 330 nanómetros. Dioxano, cerosol también presentan una absorción por sí sola, o sea, el disolvente por sí solo presenta una absorción. Y hay que tener cuidado de que eso no me vaya a interferir con la muestra que yo quiero analizar. Ahora, bueno, para poder registrar los espectros, como les decía, debemos hacer una línea base. Esa línea base se hace con los disolventes, si estamos con compuestos orgánicos. Si estamos con compuestos acuosos y que estamos utilizando un buffer o un tampón, es necesario que la línea base se haga en esa misma condición. ¿Ya? Entonces se hace la línea base con esta solución de referencia, puede ser disolvente puro o el blanco, en las cubetas que vamos a utilizar. Tenemos una cubeta siempre para tener el blanco y después tenemos nuestras muestras. La línea base generalmente es la línea base del equipo, o sea, es el background, es el ruido de fondo que nosotros vemos en el equipo, y puede presentar pequeñas absorciones, ya sean positivas o negativas. Y entonces esa absorbancia base o instrumental, ¿cierto?, se le resta la de la muestra y se obtiene la absorbancia verdadera de la molécula que nosotros estamos registrando. Ahora, ustedes dirán, ¿quién hace esa resta? Ahora los equipos lo hacen de manera automática, entonces uno calibra, dice, quiero calibrar con una solución blanco y ahora quiero leer mi muestra. Entonces automáticamente esa resta se hace en los equipos, ¿ya?, al calibrar con la referencia. Ahora, para análisis cuantitativo hablábamos que era importante seleccionar el máximo de la absorbancia para poder hacer la lectura lo más certera posible. Una, porque estamos buscando la mayor sensibilidad del análisis y con ello nos referimos a poder detectar la menor cantidad de muestras. Y en esa máxima de absorción se registra la concentración del analito. Y donde también en el análisis cuantitativo tenemos donde la curva es relativamente plana. Me están preguntando si vamos a tener una pausa. Generalmente terminamos alrededor de las 2:30, hacemos una hora de clase. Así que ahí van a tener su descanso.
Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta desde el punto de vista de cómo registrar o obtener buenos registros de los espectros para poder después hacer el análisis. Entonces, aquí vemos el ejemplo aquí tenemos 3 compuestos. Tenemos aquí la absorbancia. Esto está una imagen, ¿cierto?, en portugués. Eso tiene ese sombrerito ahí de absorbancia versus la longitud de onda. Tenemos por un lado la clorofila A, tenemos por otro lado la clorofila B y carotenoides. Si se fijan, todo está aquí solapado y tenemos la identificación de 3 compuestos en el rango del visible. ¿Por qué? Porque son compuestos coloreados. Tenemos máximos acá en el rango del azul, otro por acá en el rango del rojo. Las carotenoides y la clorofila A. ¿Ya? Entonces, yo ya creo que le había mostrado efectos de absorción, pero aquí se lo presento de nuevo del barrido de absorbancia versus longitud de onda. Este es el corrimiento de longitud de onda. Ahora, para aplicaciones cuantitativas, dentro de las características más importantes de los métodos espectrofotométricos y fotométricos, la diferencia de palabra que existe acá es que en uno tengo el barrido espectral, o sea, puedo conocer el espectro, y en un fotómetro mido a una longitud de onda específica. Cierto que la aplicación tiene gran aplicabilidad, esta técnica o este equipo, ¿cierto? Lo encontramos tanto para especies, una gran aplicabilidad tanto para especies orgánicas como inorgánicas, también para compuestos que absorben radiación UV visible, como también muchos compuestos bioquímicos, muchos reactivos que se usan en el área, y se pueden determinar de manera cuantitativa. Las especies que no absorben por sí solas en este rango del UV o del UV visible, se puede hacer que sí absorban derivatizando. Y derivatizando quiere decir que estamos formando una reacción para poder mirarlas o poder obtener su espectro en el UV visible. Como por ejemplo los metales. Muchos metales inorgánicos o compuestos inorgánicos no absorben por sí solos la región del UV o del visible, pero si lo acompañamos de un ligando, formamos un ion complejo, sí va a ser coloreado y lo vamos a poder ver en el rango del visible. También dentro de las aplicaciones es que presenta una alta sensibilidad. Como hablábamos de alta sensibilidad, nos referimos a mientras más sensible o mientras mayor la pendiente del épsilon, ¿cierto? Podemos detectar menos cantidad de analito. Entonces los límites de detección varían entre a la -4 a la -5 molar, lo cual es bastante bueno para poder detectar algún tipo de compuesto en ese rango, o con ciertas modificaciones, ajustes, ¿cierto? De concentración, etcétera, podemos modificar aún más baja la sensibilidad y detectar hasta 10 a la -6 o la -7 molar. Bueno, la selectividad es más o menos, o sea, es de moderada a alta, tiene buena selectividad esta técnica o este método, porque se puede identificar una longitud de onda específica en el que absorba solo ese analito, aun cuando tenemos bandas sobrepuestas. Como veíamos, los grupos orgánicos, ¿cierto?, absorben o presentan absorbancia cercana a las longitudes de onda, ¿cierto?, que absorben los máximos de estos compuestos orgánicos. Entonces, por eso la selectividad es moderada a alta. Uno puede predecir o saber de qué está ese compuesto, pero no del todo. Para eso necesita apoyarse de otras técnicas espectroscópicas. También presenta buena exactitud, porque los errores relativos, ¿cierto?, a la concentración, cuando uno hace cálculos de concentración por un método espectrofotométrico, están entre 1 al 5%. Y se puede reducir aún más, entonces presentan buena exactitud. Y la facilidad y comodidad de tener un espectrofotómetro, ¿cierto? Casi todos los laboratorios, como les decía en la clase anterior, de investigación o de control de calidad, ¿cierto? Se tiene y son operados de manera sencilla. Incluso también se pueden automatizar. Bueno, las aplicaciones son variadas, tanto para compuestos iones inorgánicos, ¿cierto?, formando iones complejos en los metales de transición, también de transferencia de carga, como los de hierro, también con compuestos orgánicos que deben presentar enlaces conjugados, como los heterociclos, etc.
y aplicado también al campo industrial, clínico, forense, medio ambiente, etc. O sea, un montón de áreas también se aplica la espectrofotometría. Acá vemos otro ejemplo de un espectro de absorción del ácido acetil salicílico. Es este compuesto. Esta es la fórmula del ácido. Este está disuelto en ácido clorhídrico. Si se fijan, tenemos un grupo aromático, tenemos un carboxilato, o sea, aquí un grupo cetona, o aldehído parece que. Y acá tenemos el grupo ácido. Entonces tenemos doble enlace, la molécula está conjugada y por lo tanto podemos ver transiciones electrónicas en el rango del ultravioleta. Entonces tenemos aquí un máximo de absorción alrededor de los 230 nanómetros y acá tenemos otro mucho más pequeño. Probablemente la banda de acá sea la del aromático, la transición del aromático. Pero más allá de eso no podemos llegar a cómo está estructurada la molécula. ¿Se fijan? O sea, solo podemos identificar que tenemos cierta conjugación y a esa longitud de onda. ¿Ya? Ahora, tenemos dos concentraciones distintas, una que es 12,5 y la banda negra que es mayor, ¿cierto? A una concentración de 25 miligramos por litro. Entonces vemos que tenemos dos bandas y uno dice, ¿dónde podría hacer el análisis cuantitativo? ¿En la banda de los 230 o en la banda de los 280? A priori uno ve que la banda que presenta más sensibilidad es esta de acá, porque presenta una absorción mayor, una absorción más alta. Entonces me queda espacio para poder hacer determinaciones cuantitativas. En cambio acá, cuando tenemos una concentración menor, ya la banda es media plana y no tienen buena resolución. Y lo que hay que fijarse es que la concentración no debería variar la forma del espectro. Si me está cambiando la forma del espectro, quiere decir que está ocurriendo algún tipo de interacción o interacción con el disolvente, etc. La línea roja, como les decía, es la concentración más baja de la aspirina, que en este caso debería ser la de 12,5 del ácido acetil salicílico. Entonces se registra a esa concentración a 12,5 miligramos por litro y la banda negra es la que tiene una mayor concentración, a 25 miligramos por litro. Vemos que se mantiene la forma de la curva, una absorbe más y una absorbe menos, porque una tiene más concentración y otra tiene menos concentración. Recuerden que como vimos la ley de Bill, la absorbancia es proporcional a la concentración. Si tengo más cantidad, voy a absorber más, y cada vez más. Si tengo menos cantidad, voy a absorber, la absorbancia va a ser menos. Entonces este es un registro de espectro. Es como el mismo espectro que les mostré del permanganato, que tenía 4 concentraciones distintas. O 5, creo, concentraciones distintas. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Mañana seguimos viendo el análisis cuantitativo o el procedimiento. Todo esto que les hablaba de que tiene que ser en el máximo, ¿cierto? La longitud de onda máxima para que no ocurran estas desviaciones, las vamos a ver en detalle. ¿Ya? Así que dejamos la clase hasta acá para vernos mañana. ¿Alguna consulta, duda, chicos, antes de detener la grabación? No, profe. ¿No? Bueno, vayan revisando las clases, por favor, para que podamos seguir avanzando en ellas y ya mañana hacemos más ejercicios, si es que alcanzamos, pero nos queda muy poquito de ver de la materia.